Cuando tenemos un robot móvil, em, tenemos el siguiente diagrama de bloques, ¿ya? El cual está operando constantemente la dinámica del cerebro de nuestro sistema. Vamos a empezar, nuestro robot va a empezar extrayendo datos de la parte externa donde se encuentra, ¿ya? A través de sensores, ¿ok? Sensores de movimiento, aceleración, de posición, como vamos ahorita a ver más en detalle. Va a ser esta extracción de la información que nos va a dar los datos, vamos a interpretarlos, vamos a tener una información, ¿ya? Y todo este bloque justamente es lo que sería la percepción, ¿ok? Tenemos sensores, extraemos datos de aceleración, posición, etcétera, velocidad, y los interpretamos. Luego, estos datos y también si es que tenemos conocimiento de, digamos, del mapa donde nos encontramos, ¿ya? Vamos a poder realizar una localización de dónde se encuentra en ese momento el robot, ¿ya? Cuál es la posición en el mapa del robot, ¿ok? Una vez teniendo esa información, esa localización, se puede hacer se puede planificar hacia dónde queremos luego movernos o qué queremos ejecutar. Y una vez que tenemos esa decisión, pues pasamos a la etapa de control, en este caso puede ser control de los motores, ¿ya? Que en función de hacia dónde queremos ir, vamos a ejecutar ciertas velocidades, eh, ciertos ángulos de rotación en nuestros motores. Y acá vamos a influir en, en la atmósfera, en lo que está externo al motor, ya en el real world environment. Y el ciclo se repite, ¿no? Luego, de nuevo, medimos a través de sensores, extraemos datos de velocidad, de posición para interpretar, extraer información, con la ayuda del mapa o una creación de mapa sobre el momento, localizamos dónde está el robot y luego en función de eso se planifica hacia dónde queremos ir y ejecutamos eso en los motores para ir hacia ese lugar y luego influimos en lo que está externo el robot. Entonces, esto es como el diagrama de bloques de cómo funciona constantemente un robot móvil para localizarse y luego ir hacia el siguiente spot. Entonces, ahora vamos a hablar sobre todo de esta parte, ¿ya? Lo que vendría a ser la percepción. Vamos a empezar extrayendo información o midiendo información de sensores, ¿ya? Vamos a tener estos datos de base, ¿ya? Que van a venir de sensores de visión, de una cámara, ya puede ser también sensores láser, sensores ultrasónico, ¿ya? Una vez que extraemos esta información bruta, entre comillas, se puede pasar con esta información, crear ciertas características, ciertos patrones, ¿ya? Acá, digamos, si tenemos una cámara, entonces estudiando, haciendo un análisis de los píxeles de la cámara, podemos reconocer líneas, colores, contornos, etcétera, 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 ¿ya? Una vez que tenemos estos patrones, estos features, podemos ya con una base de datos, también ahora con inteligencia artificial, podemos ya reconocer objetos, ¿ya? Tener una base de datos para saber qué contorno de líneas
va a ser una puerta, qué contorno de líneas va a ser una persona, y ahí reconociendo objetos. ¿Ok? Y una vez que tenemos esto, un paso más avanzado es ya reconocer el contexto, ¿ya? Y, por ejemplo, reconocer lo que vendrían a ser como lugares más específicos, ¿ya? O situaciones más específicas. Entonces acá, digamos, ya entra un poco de semántica. Hay que em, interpretar qué conjunto de objetos puede darnos cierta situación específica en el contexto del proyecto que estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, todo esto es la fase de percepción, desde los datos brutos, ir formando patrones para luego objetos y luego esos objetos interpretarlos en un contexto, situación eh, más específica. Nuestra, nuestro sistema de percepción puede ser simple, ¿ya? Puede ser simplemente reconocer píxeles, luego líneas, contornos y así objetos, pero podemos darle un tono más cognitivo, ¿ya? De tal manera que puede interpretar situaciones. Por ejemplo, si tenemos acá, digamos, una cámara eh, una cámara de un auto, ¿no? Si solamente, si no tiene, digamos, este tono cognitivo, va a poder reconocer una pelota, va a poder reconocer una persona, ¿no? Y cuando hay una persona, va a frenar, ¿ok? Pero si es que todavía no aparece el niño, pero ya apareció la pelota, ¿ok? Si le damos un tono cognitivo a este sistema de percepción, se puede interpretar que detrás de una pelota, por más de que no sea detectado en el momento, puede ser que esté detrás un niño. Entonces, en este contexto, darle una semántica, darle una comprensión más profunda, más cognitiva y de todas maneras, igual disminuir la velocidad o frenar, porque hay la probabilidad de acapar que esté un niño detrás y evitar, digamos, tal accidente. ¿Ya? Entonces, en lugar de solamente reconocer objetos, se le puede dar un contexto más cognitivo, más semántico de la situación. A continuación, citamos la familia de sensores que son más utilizados, ¿ya? En un mobile robot. Tendríamos primero sensores que son táctiles o mecánicos, ¿ya? Bumpers en inglés. Entonces acá tiene que haber contacto físico, ¿ya? Para que cierto elemento se flexione y así se active algún switch o se detecte alguna compresión. ¿Ok? Eh, luego, tendríamos lo que sea un GPS, ¿ok? Está acá, que es lo que me permite detectarme, localizar, ¿ok? En- a través de satélites, el lugar donde se encuentra nuestro sistema. Luego tenemos un IMU, Inertial Measurement Unit. Esto está compuesto de dos sensores, ¿ok? Vamos a ver a continuación, un giroscopio y un acelerómetro. Me permite ver la orientación, la inclinación y la aceleración de mi sistema. Y lo tenemos acá, digamos, esto. Path. ¿Ok? Luego tenemos lo que vendría a ser los encoders en las ruedas. Los encoders son sensores que pueden tener tecnología óptica, puede ser también capacitiva, también magnética, puede funcionar con campos magnéticos, pero nos permite detectar cuál es la rotación de un sistema. Entonces lo metemos en los motores, vemos cuánto está rotando los motores y así podemos estimar, sabiendo cuánto, si da una vuelta, da n vueltas y como sabemos el radio de la llanta, podemos estimar cuánto se ha desplazado
nuestro sistema, ¿no? Y a esto llamamos odometría. Luego tenemos lo que vendría a ser láseres, ¿ya? Estos son utilizados sobre todo para detectar obstáculos, ¿ya? También para estimar el movimiento, ¿ok? Eh, y finalmente tenemos que lo que es muy utilizado que serían cámaras, ¿no? Entonces, para detectar justamente píxeles, que le vamos a dar cierta interpretación, contornos, en sí, que funcionen como funcionan nuestros ojos, ¿no? Nuestros ojos son cámaras que detectan tonos de colores y luego nuestro cerebro interpreta eso para identificar distancias, identificar siluetas, objetos, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más quería decir? Tac, tac, tac. Ya. Vamos a clasificar los sensores de la siguiente manera. Sensores propioceptivos, ¿ya? Y esteroceptivos, ¿ya? Los primeros son sensores que van a detectar información que son internas al sistema, como ser la velocidad de nuestros motores, el estatus de la batería, etcétera, etcétera. Y los segundos son para detectar cosas externas al robot, ¿ya? Lo que sería en el ecosistema externo a nuestro robot. Por ejemplo, la distancia de obstáculos, de objetos, la intensidad de luz en el ambiente que estemos, todo lo que sea externo al robot, ¿ya? Luego, también podemos clasificarlos como en lo que sería sensores pasivos y sensores activos. Los pasivos, de cierta manera, usan la energía que viene externa al robot para hacer las mediciones. Por ejemplo, acá podríamos hablar de un micrófono, ¿ya? Acá un micrófono que está utilizando, eh, necesitamos esto para medir ciertas intensidades de sonido y está utilizando la presión de aire, movimiento de aire, el sonido externo para poder hacer las mediciones que necesitamos. Y sensores activos son los cuales producen cierta energía y miden la reacción del ecosistema externo para sacar una información. Por ejemplo, un sensor de radar ultrasónico. ¿Qué es lo que hace? Se envía un sonido, ¿no? Se envía un sonido y acá tenemos un obstáculo. Entonces, producimos acá energía. Esto de acá luego va a llegar y va a rebotar y luego se mide justamente la reacción del obstáculo con esto que hemos emitido para sacar una medida que en este caso sería la distancia entre el sensor y el obstáculo. Acá les dejo una lista ya de sensores con sus respectivas clasificaciones, como ya hemos hablado. A nivel, tenemos acá los bumpers, sensores táctiles, lo que vendría en las ruedas tendríamos los encoders, que pueden ser en motores brushless, también tenemos lo que sería encoders ópticos, tenemos lo que son los hidden sensors, que me va a permitir detectar la posición y orientación del sistema del robot. Tendríamos acá una brújula, un giroscopio, un inclinómetro, tenemos luego un acelerómetro, un GPS, ¿ok? Tenemos sensores ultrasónicos, etcétera, etcétera. Tenemos cámaras, ¿ok? Que son muy utilizadas hoy en día porque los tiempos de cálculo han ido mejorando. Ya son, generalmente estos de acá agarran muchos datos que antes eran como difíciles de tratar porque eran demasiados datos, pero ahora ya cada vez
más optimizado. Y acá tenemos su respectiva clasificación entre proprioceptivos y estereoceptivos, ¿ya? Y si son activos o pasivos, como en función de cómo lo hemos catalogado anteriormente. Ok, un momentito, tac, tac. Ya. Cuando hablamos de poder justamente extraer información de sensores para luego utilizarlos para localización u otras cosas, tenemos que tomar conciencia que esas mediciones tienen cierto grado de incertidumbre. Estas mediciones tienen errores, ¿ya? Entonces hay que saber cómo representar esta incertidumbre, ya que generalmente lo vamos a representar de manera probabilística. Tenemos que saber cómo se propagan, cómo se van adicionando, ¿ya? Y podemos luego catalogarlos en errores sistemáticos y errores random, ¿ya? Entonces, los errores sistemáticos son provocados por el contexto, la situación en la que estamos, ¿ya? Puede ser simplemente una falta de calibración del sistema, puede ser, digamos, que estemos midiendo ciertas distancias a través de un encoder en nuestras ruedas de motores, ¿no? Entonces tenemos acá las ruedas de los motores con los motores y esto está dando vueltas, tenemos en algún momento tenemos acá nuestro sensor y nosotros podemos medir la distancia que se mueve, ya como el ángulo por el radio de la rueda, ¿no? Esto conocemos. Pero si el radio de la rueda cambió o hay un error justamente del, en la medición, etcétera, estas distancias van a ir siendo cada vez, van a ir acumulando error, ¿ya? Entonces, digamos, este radio de acá tiene cierto error en la medición del radio. Como la medición del radio es errónea, al hacer este cálculo me va a dar distancias erróneas. Acá hay que recalibrar, hay que medir bien esto o recalibrar de manera analítica y para resolver este error. Entonces, este tipo de errores es lo que llamamos sistemáticos. Estos pueden ser predecidos, hay que conocer la fuente del error y recalibrar. Por otro lado, los errores random, ¿ya? No pueden ser predecidos, ¿ya? No podemos prever estos errores, son errores de manera aleatoria, ¿ok? Entonces, acá hay a veces una solución es hacer un filtrado, digamos, de sus errores o del sistema que está midiendo esto, hacer una especie de filtro para eliminarlos o tratarlos de manera probabilística, ¿ya? Tac, tac, tac. Por ejemplo, en una imagen, si medimos una imagen, puede ser que de manera random justamente aparezcan como píxeles blancos, ya debido a un ruido blanco en la medición de la cámara, aparte de la imagen que estamos visualizando. ¿Cómo representamos entonces estos errores de manera probabilística? ¿Ya? Vamos a tener vamos a medir eh, vamos a tener ciertas medidas a las cuales vamos a asignar una variable aleatoria, ¿ok? Y va a tener una densidad de probabilidad f de x, ¿ok? Entonces acá eh, recordamos un poco lo que han visto en el curso de probabilidad en su momento. Sabemos que vamos a tener ciertas curvas, digamos, de probabilidad, ¿ya? Esta es la densidad de probabilidad de lo que estemos analizando. Sabemos que el área debajo de toda la curva tiene que ser 1, porque la probabilidad de estar en algún lugar en todo el espectro va a ser 100%. Tenemos el valor esperado, o expected value, o promedio, que va a ser x f de x, la integral, ¿ok? Y tenemos
lo que vendría a ser la varianza, que es sigma al cuadrado, que va a ser x menos el expected value, todo al cuadrado por f de x, ¿no? Sabemos que el valor esperado o promedio me va a dar el valor más probable de lo que estemos midiendo. Si estamos midiendo una posición, este va a ser el lugar más probable donde se encuentra el robot. Y la varianza me va a dar justamente cuán me va a dar a entender cuán dispersa está esta probabilidad. Mientras menos dispersa esté, el valor es más probable que ocurra en el lugar encontrado en el expected value. Si está más dispersa, si sigma cuadrado es más grande, entonces lo que encontremos va a tener menos peso porque puede ser que la probabilidad también puede darse acá, puede darse acá, puede darse ahí, con más relevancia que en este caso, o en el otro caso que era más angosto. Ok. Entonces, por ejemplo, también hay que tomar en cuenta cómo estos errores, esto digamos es el error de una sola medida, pero cómo estos errores se pueden propagar. Si estamos midiendo, por ejemplo, acá la posición, ¿ya? De nuestro robot. Para cada posición tiene su propia probabilidad, ¿ya? Entonces, al final, la trayectoria final va a ser como la superposición o la combinación de estas incertidumbres. Hay que tomarlas en cuenta, ¿ok? Para esto igual recurrimos a un poco de probabilidad que vieron según su momento. Si tenemos una función y que va a ser función de varias variables aleatorias, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta que la covariancia de este evento que va a ser función de varios, ¿ok? Va a estar dado por esta ley, ¿ya? El error se va a propagar de esta manera, donde C de X es la covariancia representando las incertidumbres de las X, ¿ok? De X1, X2, X hasta Xn. C de Y va a ser la covariancia de la propagación de todas ellas, ¿ya? Y F de X es el jacobiano, que va a ser lo que ya hemos visto en su momento, la misma estructura, la parcial de f de 1 respecto de la primera variable aleatoria, luego la parcial de f2 respecto a de f1 respecto a la segunda variable aleatoria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto simplemente lo citamos para recordar lo que en su momento han visto en probabilidad, cómo se propaga la incertidumbre cuando tenemos varias variables aleatorias que forman, en este caso, una trayectoria. Ok, ahora, hablemos un poco más en detalle de los diferentes tipos de sensores. Tenemos, para empezar, los encoders, ¿ya? Eh, estos encontramos a nivel de ruedas de robots móviles, como he dicho, para medir ángulos y así medir las distancias que se va a desplazar nuestro robot. También están en las articulaciones de brazos mecánicos para medir la rotación. Y en elementos también más sencillos como puede ser el mouse de como es el mouse de una computadora. Medimos acá, esto de acá justamente es parte de un encoder óptico. Estos dos, medimos acá cuánta rotación ha habido para saber cuánto ha girado la rueda, digamos, de este mouse un poco antiguo y así saber cuánto tiene que desplazarse en la pantalla nuestro mouse. Estos encoders son
electromechanical devices. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá un movimiento mecánico, un movimiento de rotación, ¿ya? Y el encoder va a dar información al microcontrolador o al CPU que esté ahí operando, va a dar información de cuánto, va a mandar una señal. Después de que se dé el movimiento mecánico, va a mandar una señal eléctrica, ¿ya? Y esa señal eléctrica luego el microcontrolador o el CPU tienen que interpretar para saber qué significa como rotación. Y luego darle la interpretación ya de más alto nivel, ¿no? Porque acá la rotación me va a servir para saber cuánto se ha desplazado. Acá la rotación, acá la rotación, acá la rotación me va a servir para qué? Para saber dónde está la punta del brazo del robot. Y así, etcétera, etcétera. Luego tenemos lo que vendrían a ser los heading sensors, ¿ya? Estos sensores son los que van a determinar la orientación, la inclinación del robot respecto a una referencia. Acá vamos a tener lo que vendría a ser los giroscopios, los acelerómetros, que son propioceptivos, ya que me va a permitir medir cosas internas del robot, su aceleración, su inclinación, su velocidad angular, perdón, o exteroceptivos como puede ser una brújula, un inclinómetro. Acá una brújula que me va a medir la orientación respecto al norte magnético terrestre. ¿Ya? Eh, con estos sensores, ¿ya? Y, y sabiendo también datos de velocidad inicial, podemos hacer cálculos de integración, ¿ya? Y así estimar la velocidad y sobre todo la posición donde se va a encontrar nuestro sistema. ¿Ok? Tac, 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 tac. Entonces repito, ¿no? El compás, la brújula permite saber la orientación respecto al polo magnético de la Tierra. El giroscopio permite saber la orientación del robot respecto a una referencia que vayamos a utilizar. Entonces, los giroscopios, tenemos, por ejemplo, los giroscopios ópticos, ¿ya? Los cuales tenemos una especie de fibra óptica, ¿ya? Y por los cuales vamos a lanzar de cada punta, vamos a lanzar, sobre cada punto vamos a lanzar una señal láser, ¿ya? Si este sistema se inclina, tiene cierta inclinación, las dos señales que van a entrar por acá se van a desfasar. Entonces es el principio de base. Si este sistema se va a inclinar en cierta orientación, acá, esto va a venir acá, esto va a venir acá, van a empezar al mismo tiempo, pero en función de cuán inclinado esté, va a haber un desfase entre estas dos señales. Y midiendo ese desfase es que podemos medir la velocidad angular del sistema. ¿Ok? Entonces con esto medimos la velocidad angular del sistema, que está relacionado a la inclinación, que está vinculado a la inclinación del sistema como tal. Luego tenemos lo que son los acelerómetros. ¿Ok? Eh, los acelerómetros pueden medir de 0 hasta 50 veces la gravedad. Pueden ser multidireccionales, es decir, que puedan medir una aceleración en X, otra en Y, otra en Z. ¿Ok? Los utiliza en contextos como videojuegos, controles de videojuegos, ¿no? Para la inclinación. Como el Nintendo Wii, ¿no? Nintendo Wii, la inclinación es un dato importante para la interacción con los videojuegos. O simplemente también se los utiliza para saber cuán inclinado está un objeto, ¿ya? O para directamente medir la aceleración del sistema. ¿Cómo funciona? Acá tenemos una tecnología eh,
Acá tenemos una tecnología capacitiva, ¿ya? Tenemos acá un capacitor, acá tenemos una especie de resorte. Si acá esto de acá se va a acelerar, ¿ya? Como acá existe una especie de resorte, todo esto se va a bajar un poco. Entonces esta parte que estaba acá va a recorrerse un poco hacia abajo. Si la aceleración es en el otro sentido, todo esto se va a mover un poco hacia arriba. Entonces, los resortes son estos sistemas, ¿ok? Por si acaso, estos sistemas flexibles representan a los resortes y esto acá subiría, ¿ya? De acuerdo a la ley de Hooke, ¿no? De resortes. Y como este sistema se mueve acá o se mueve acá, va a provocar un cambio en la capacidad, en la capacitancia de esta parte del sistema. Y midiendo ese cambio de capacitancia de manera eléctrica, esto va a cambiar un cambio en el voltaje, entonces midiendo ese cambio de voltaje es que podemos deducir cuánto se está acelerando el sistema. Un IMU, Inertial Measurement Unit, ¿ya? Es un sistema, es una cajita, ¿ya? Entre comillas, y lo que tiene adentro es simplemente un giroscopio y un acelerómetro, ¿ya? En resumen, puede ser que sea un poco más diferente, pero en resumen, en manera bruta es eso. Utilizamos los datos del giroscopio y del acelerómetro, ¿ya? Para medir las posiciones X, Y, Z y también la orientación de las inclinaciones, ¿no? Los ángulos que habíamos visto en su momento, el ángulo roll, el ángulo pitch, el ángulo yaw, ¿ya? O teta, sigma, em, alfa, ¿no? Que hemos visto cuando hemos hablado de rotaciones de sistemas en el marco robótico. También vamos a medir velocidades y aceleraciones de nuestro sistema, que pues, en este caso sería un mobile robot. Acá hay que tomar en cuenta que en el momento de la medición hay que tomar en cuenta que está la gravedad que está afectando a todo, entonces hay que restar esa ola de gravedad para sacar la aceleración correcta. ¿Cómo funciona? Ok, el giroscopio me va a dar la velocidad angular del sistema, ok. Integrando eso, vamos a tener la orientación o el ángulo de inclinación del sistema, ¿ya? Luego tenemos que el acelerómetro me va a dar la aceleración del sistema, ¿ok? Vamos a restar el valor de la gravedad y así vamos a tener la aceleración como tal del sistema, ¿ok? Una vez que tenemos ese valor, lo vamos a integrar y sabemos que la integral de la aceleración me va a dar la velocidad. Pero para tener la velocidad actual, aparte de la aceleración, necesitamos saber cuánto era la velocidad inicial. Y ese puede ser un dato que tengamos anterior, ¿no? Hemos hecho un integral anteriormente para llegar a la velocidad anteriormente y esa va a ser nuestra nueva velocidad inicial, ¿ok? En la segunda fase. Y si integro de nuevo esta velocidad, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar la posición. Para esto también necesitamos saber cuál era la posición inicial del sistema, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son, digamos, los datos que necesitamos tener? Son posición, velocidad, aceleración y orientación del sistema. ¿Cómo llegamos a estos cuatro bloques? Pues con el giroscopio, con el acelerómetro y cómo se va, cuál es la estructura, cómo se van encontrando estos datos, pues como lo he explicado, ¿no? Obtenemos velocidad angular, aceleración y luego vamos integrando, utilizando datos pasados o datos conocidos y para llegar a estos datos de acá. Acá puede darse la acumulación de errores, ¿ya? Entonces, para esto puede ser que no podemos contar solamente con esto, con estos datos, sino necesitamos también ayuda de referencias o datos externos.
Y para eso, digamos, acá entramos a lo que serían los range sensors, ¿ya? Acá tenemos esto de acá que seguramente ya han utilizado o conocen. Este de acá es un sensor ultrasónico. Tenemos sensores láser o LIDAR, un LIDAR que tal vez han escuchado alguna vez. Tenemos cámaras, ¿ok? ¿Qué más quiere decir? Y tenemos algo que se utiliza mucho, los Kinects, ya los Kinects si no me equivoco, los Kinects son no sé, no me acuerdo si son de PlayStation o de Xbox, pero uno de ellos creo que PlayStation, no sé, uno de los dos. Eh, son, es un conjunto de cámaras y también sensores IR, infrarrojos, que nos va a permitir localizar el movimiento y la posición de ciertas estructuras. Entonces, estos sensores prácticamente se envía una señal y se mide el tiempo en que viaja la señal y en función de ese tiempo se encuentra la distancia donde se encuentra un objeto. ¿Ya? Eh, entonces, los sensores ultrasónicos, por ejemplo, van a mandar sonido en la cual vamos a necesitar saber la velocidad de ese sonido. Teniendo esta velocidad de ese sonido, midiendo el tiempo que ha viajado ese sonido, podemos encontrar a la distancia que se encuentra el objeto. ¿Ya? También hay sensores que son electromagnéticos, es decir, que envían una luz visual o en otro espectro, pero una onda electromagnética, igual miden el tiempo de retorno para medir la distancia a la que se encuentra. Si es que hablamos de sonido, ¿ya? Tenemos que recorre 0,3 metros por cada milisegundo, ¿ya? Si es que hablamos de ondas electromagnéticas, tenemos que recorrer 0,3 metros, pero en nanosegundos, ¿ok? Es decir, si tenemos que medir 3 metros, esto va a ser 10 milisegundos en un sistema, en un sensor ultrasónico, pero va a ser 10 nanosegundos en un sensor eh, láser de onda electromagnética, ¿ya? Entonces, medir 10 milisegundos es mucho más sencillo que medir 10 nanosegundos. Acá es donde hay que entender que vamos a utilizar sensores electromagnéticos para tal vez distancias más grandes, pero como primer factor, pero como segundo factor más importante, cuando realmente necesitemos una performance bastante importante, porque estos sensores son más precisos, ¿ok? Pero que seamos capaces de poder medir, que nuestro sistema sea capaz de poder medir tiempos sumamente cortos. Como había dicho, tenemos este sensor Kinect, que es muy utilizado, que está compuesto por una cámara RGB, ¿ya? Que mide red, green and blue, ¿ya? Y también tiene una cámara, tiene un láser que manda ondas infrarrojas, ¿ya? Y una cámara que puede leer el rebote de esas ondas infrarrojas. Entonces, con esos tres principales componentes, este Kinect es capaz de poder detectar objetos, ¿ya? Y a qué distancia están esos objetos. Con la cámara se detectan los objetos y con este IR se puede detectar la profundidad a la que están los objetos o a la distancia que están los objetos. Ok. Entonces eso sería esta parte de percepción.
si es que nos da tiempo, vamos a ver un poco más en profundidad lo que vendría a ser las cámaras en contexto de percepción. Por el momento introducimos hasta ahí. Ahora vamos a hablar de lo que es la localización. Em, Haremos una pequeña pausa mientras cargo los slides de la siguiente sección.
Ok, ahora vamos a lo que es localización, ¿ya? Si, si vamos a nuestro diagrama, habíamos visto lo que era la percepción, ¿ok? Y habíamos citado antes que una vez que tenemos esos datos obtenidos de nuestros sensores, extraemos una información, interpretamos la información y luego podemos con esa información poder localizarnos en un mapa, en la situación, en el lugar que estemos. Entonces, ¿cómo ocurre esto en más detalle? Eh, con la información que obtenemos de la parte de la percepción, podemos estimar cuál es la posición en el mapa que nos encontremos. El mapa, como tal, puede ser que ya lo conozcamos, que sea una entrada, datos de entrada que ya tengamos, o puede ser que mientras vamos percibiendo cosas, vamos también creando un mapa de manera paralela, que no conocemos el lugar donde se mueve nuestro robot, sino con simultáneos localization mapping, que es lo que es SLAM, que vamos a ver luego, vamos construyendo el mapa de donde nos encontramos. ¿Ok? Acá, ¿cuál es el problema? Pues lo mismo que antes. Va a haber cierta incertidumbre, cierto error en las mediciones. Y para esto vamos a, de nuevo, basarnos en un enfoque probabilístico para poder tener una posición lo más acertada posible o indicando cuál es el grado de probabilidad de la información que estemos dando. Si nos encontramos acá, pero con esta curva de probabilidad o con este porcentaje de probabilidad. Vamos a utilizar el enfoque ACT-C, Cycle, para poder detectar, para poder determinar una posición en el mapa. ¿Cómo funciona este ciclo? Supongamos que tenemos acá nuestro robot, ¿ya? Que todavía no ha hecho ninguna medición, nada. Lo hemos colocado acá, acá se despierta, etcétera. La función de probabilidad de dónde se encuentra el robot, se encontrará acá, 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 está repartida por igual en todo el mapa. Porque no sabe, el robot no ha hecho ninguna medición, todavía no sabe dónde está, entonces está en incertidumbre, puede estar acá, 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 con la misma probabilidad. Por eso tenemos una decisión de probabilidad rectangular, ¿ya? Entonces, como si fuera un rectángulo, pero bien chato. Luego, utilizamos los sensores, ¿ya? Puede ser sensores ultrasónicos, una cámara, etcétera, y detectamos que estamos frente de un pilar, ¿ok? Entonces, en el momento que detectamos que estamos frente de un pilar y a una cierta distancia de un pilar, nuestra curva de densidad de probabilidades cambia. Se crean acá una curva de densidad, pero también acá, pero también acá, porque lo único que nuestro robot ha medido es que se encuentra delante de una columna. ¿Cuál columna? No sabemos si es esta, no sabemos si es esta, no sabemos si es esta. Por lo tanto, puede que se encuentre acá con cierta densidad de probabilidad, pero también puede que se encuentre acá, delante de otra, o puede que se encuentre acá delante de la otra columna. ¿Ok? Entonces nuestra curva de densidad cambió a esto de acá. ¿Ok? Luego pasamos a lo que vendría a ser la parte de ACT. Es decir, el robot, vamos a comandar para que el robot haga cierto movimiento, por ejemplo, que se mueva 1 metro hacia adelante, ¿ya? ¿Cómo voy a saber que se mueve 1 metro hacia adelante? Porque a través de los encoders en las ruedas vamos a medir tantas vueltas que significa 1 metro, ¿ya? Pero acá se crea otra incertidumbre. Como había dicho antes,
Puede ser que nosotros medimos las rotaciones de los motores y eso vamos a interpretar una distancia de movimiento, pero puede que hayan errores ahí. Por lo tanto, esto de acá, como se movió, suponiendo que estamos acá, se movió 1 metro, ahora va a estar acá. ¿Por qué la curva de probabilística cambió? Porque se hizo más, con una varianza más grande. Acá vemos que la varianza, o sigma cuadrado, creció, porque se le añade cierta incertidumbre debido a la relación que hay entre los encoders y el movimiento del robot. ¿Ok? No es exacto, entonces había cierta incertidumbre. Pero esto había una incertidumbre que esté acá el robot, ¿no? Delante del otro pilar. Entonces, como se mueve 1 metro, también se va a mover esto acá, pero la varianza cambia. ¿Ok? Como esto había cierta probabilidad de que esté acá, se mueve 1 metro, ahora esto va a estar acá, pero con una varianza más grande. Entonces, la nueva curva de probabilidad va a ser esta azul. ¿Ok? Y acá, de nuevo, pasamos a lo que sería sí, ver, ¿ya? Percibir, hacemos que nuestros sensores midan. Entonces, nuestros sensores miden que estamos delante de una columna, de nuevo, ¿ok? Entonces, como estamos delante de una columna, va a haber una curva probabilística nueva, ¿ya? Esta de acá, tac, 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 estamos diciendo, estoy delante de una columna. Entonces, puede ser que esté acá, puede ser que esté acá, puede ser que esté acá, ¿ok? Esto es algo nuevo, es algo que estamos midiendo ahorita. Entonces, tenemos esta curva probabilística, ¿ya? A esta curva probabilística se le suma la anterior o se la fusiona con la anterior, que era esta azul. Fusionando estas dos curvas anteriores, la anterior con esta nueva, nos va a dar esta verde de acá. Fíjense, fusionando esta azul con esta nueva roja, me va a dar esta verde con un pico bastante pronunciado. Fusionando esta de acá con la nueva, me va a dar esta montañita acá. Luego acá otra montañita, luego acá otra montañita, luego acá otra montañita. ¿Ya? Fusionando. Y acá, digamos, ya, con la probabilidad y donde acá la varianza es mucho más pequeña. Acá tenemos que la probabilidad es mucho más grande porque el pico es más alto. Acá ya podemos detectar con mayor certitud dónde se encuentra el robot. Hemos empezado de lo que estábamos totalmente en la incertidumbre. Medimos una vez, estoy por acá o estoy por acá, como conclusión. Nos movemos, después de movernos o estoy por acá o estoy por acá o estoy por acá. Volvemos a utilizar nuestros sensores. Tenemos que después de ver los sensores o estoy por acá o estoy por acá o estoy por acá, pero a esto le añadimos la medición o la probabilidad anterior, la fusionamos y encontramos esta nueva probabilidad verde de la cual podemos extraer que con alta probabilidad estamos en esta situación o en esta posición. Ok. Tac, tac. Entonces, como habíamos dicho, en el momento de que hacemos la fase de ACT, el robot va a ir moviéndose porque nosotros vamos a ir manipulando en este caso los motores, ¿ya? Y con los sensores propioceptivos, que son sensores que miden cosas internas del robot, como lo hemos catalogado, en este ejemplo, en este contexto, el encoder de las ruedas, vamos a poder saber qué distancia nos estamos moviendo. ¿Ya? Vamos a poder saber qué distancia nos estamos moviendo, qué distancia nos movemos, qué distancia. Pero esto lo vamos a diseñar con curvas probabilísticas, ¿ya? Y acá las densidades de las probabilidades van siendo cada vez más
anchas. ¿Por qué? Porque hay error que se acumula debido al sistema. Los encoders no son perfectos, las ruedas no son perfectos. O sea, al medir, al movernos cierta distancia, y hay una incertidumbre. Me muevo a otra distancia, la incertidumbre se acumula. Me muevo a otra distancia, la incertidumbre se acumula. Me muevo cierta distancia, ¿no? La X3 acá. Tengo cierta distancia, cierta incertidumbre que se acumula. Entonces, mi curva de probabilidad es más ancha. ¿Ok? Pero en este momento utilizamos nuestros sensores para ver dónde estamos, nos posicionamos respecto a ciertos parámetros, en este caso una columna, ¿ya? Y según la medición del sensor, según la medición de la profundidad del sensor y demás, un sensor ultrasónico, podríamos decir que nos encontramos acá y con una incertidumbre de este tipo, ¿ya? Entonces tenemos la medición antes de hacer una observación, que solamente utilizando la información de los encoders de los motores. Tenemos una información después de hacer una medición utilizando la distancia medida por el sensor, ¿ya? Utilizamos ambas curvas probabilísticas, las fusionamos y eh, esta va a ser nuestra curva final, digamos, probabilística, que nos va a dar este X3 segunda, que va a ser la posición más probable donde se encuentra, o con más precisión, donde se encuentre realmente nuestro robot. Entonces, repito, ¿qué es lo que hemos hecho? Utilizamos la información que me va a dar los sensores en el momento del ACT, en el momento de la rotación de los motores. Utilizo la información que me va a dar mi sensor de lectura ultrasónica, por ejemplo, y al hacer una observación, fusionamos ambas informaciones y damos una posición más precisa o con más alta probabilidad de dónde realmente se encuentra el robot. El diagrama de bloques que describe este proceso es el siguiente, ¿no? Tenemos que nos vamos con los motores, eso me va a dar una posición, una, eh, una posición, una primera proposición de posición, ¿ya? Esto le añadimos datos de nuestro mapa y me va a permitir dar una observación dónde voy a estar, ¿ok? A esto lo unimos con la parte de la percepción, con lo que vemos, los sensores que captan, posición, cámaras, láser, etcétera. Unimos estas dos informaciones, ¿ok? Y nos va a dar un update en la posición de nuestro robot. Entonces, estamos utilizando odometría, ya que vendría a ser los encoders en las ruedas. Estamos utilizando sensores exteroceptivos, ya, este de acá son internos, estos son externos, puede ser la cámara, láser, un ultrasónico, y también estamos utilizando información del mapa donde nos encontramos, ya sea un mapa concreto que tengamos o ya sea un mapa que se está creando en paralelo a través de SLAM, simultáneos localization mapping. Tac, 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 tac. Ok. Esto de acá resume lo que hemos explicado, ¿ya? Entonces, primero vemos, tac, luego hacemos que nuestros motores reaccionen para hacer un desplazamiento. Con eso sacamos estas curvas azules y luego volvemos a ver, sacamos estas nuevas curvas rojas y luego fusionamos esta información para sacar la curva verde y así encontrar dónde se encuentra con mayor probabilidad nuestro robot.
Ok. Les voy a mandar un link donde se encuentra una serie de ejercicios de lo que hemos avanzado hoy para que comiencen a hacerlo, ¿ya? Lo estoy mandando al grupo de WhatsApp. ¿Dónde estamos? Tac, tac, tac. Robótica. Ya, he mandado por WhatsApp. Voy a crear las salas para que puedan trabajar en grupos si así lo gustan.